Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Quería hacer un video para informar que recientemente nos llegó una autorización hace un tiempo atrás para poder emitir libros, textos, artículos de interés en salud mental. Y ya hemos escrito uno, el cual está disponible para poder descargar. Lo puedes, si estás viendo este video en Instagram, comenta y nosotros te vamos a pasar el link para que lo descargues. Es gratuito, está en PDF, el primer artículo que escribimos. Si estás en otra red social seguramente encontrarás el link por ahí, en YouTube y demás. Quería charlar un poquito acerca de este primer artículo que escribimos. Estuvimos pensando a ver cuál es la problemática que más se presenta en lo personal, en el trabajo del día a día y demás. He encontrado que se presenta una problemática que es el maltrato, destrato o abuso espiritual. Me refiero a religiones, instituciones religiosas que maltratan a sus fieles, manipulan, etcétera, etcétera. Entonces se me ocurrió escribir acerca de eso. Pero cuando estaba escribiendo pensé que lo ideal no es salir a buscar respuestas. Me parece que es más interesante el hacernos preguntas. Entonces este texto no parte tanto desde buscar respuestas, sino que va un poquito más allá. Lo que quiero hacer con el artículo es tratar de hacernos preguntas, reflexionar, tener un pensamiento crítico. Además está decir que ni el video, ni el artículo, ni nada tiene la intención de atacar a religiones, de atacar la fe de las personas. Por supuesto que no. Es solamente fomentar un poco el pensamiento crítico en base a una pregunta. Para algunos la pregunta va a ser ¿por qué aceptamos el maltrato espiritual? Para otros la pregunta va a ser ¿por qué la gente acepta el maltrato espiritual? Y para otros la pregunta va a ser ¿por qué ha aceptado tanto tiempo este maltrato, este destrato y este abuso espiritual? Entonces es un poco en base a eso que va el video y el artículo sobre todo. Inclusive ahora los invito a ver un video que vamos a poner ahora. Son 3 videos. En el primer video vamos a ver un pastor que lo que hace es tomar agua, mantiene el agua en su boca y luego lo escupe en la boca de un fiel. Ese fiel cae al piso, también le tira agua en la cabeza, eso se va a ver en el video. El segundo video nos encontramos también con un pastor que dice algo así como: una prueba de que Dios no está con nosotros es que no tenemos dinero. También una terrible locura. Uma das provas que Deus não está contigo é que você não tem dinheiro. Y en el tercer video nos encontramos con un pastor que se quita la camisa y los fieles se acercan a él para poder tocarlo y alcanzar algún tipo de bendición. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos cuando vemos estos videos es ¿por qué? Y es la pregunta la cual se hace también este artículo, ¿no? ¿Por qué aceptamos eso? ¿Por qué normalizamos cosas así? ¿Por qué creemos que eso nos va a hacer bien? ¿Y por qué nuestra salud mental se va en eso? Porque una pregunta que puede aparecer es, ¿esto tiene que ver con la salud mental? Sí, y mucho. Porque a diario hablo con personas que se quieren suicidar, víctima de estas personas, víctima de estos líderes, personas que están en depresión, personas que tienen distintos trastornos, lo cual es terrible. Ahora, una mención importantísima, no todas las religiones son así, no todos los líderes religiosos son así, por supuesto que no. Hay un gran número de personas que actúan de buena fe, que no manipulan a nadie, que no se quieren enriquecer en base a su posición espiritual. Todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. No todas las religiones, no todas las personas son así. Hay muchísimas instituciones que respetan la salud mental y que inclusive suman a la salud mental de las personas. Pero bueno, en este caso lo que vamos a abordar es todo lo contrario. Ahora, si nosotros vamos a hablar acerca de pensamiento crítico, si nosotros vamos a hablar acerca de reflexiones y demás, tenemos que entender, y es un pensamiento muy interesante de la nociología, de quien hablamos en el artículo, es de un filósofo llamado Borges, que él planteaba que no existe el conocimiento absoluto, que los humanos no podemos alcanzar el conocimiento absoluto. Y es muy interesante esto, porque si yo estoy hablando acerca de reflexionar, acerca del pensamiento crítico, también tengo que decir que lo que yo estoy diciendo no se debe jamás tomar como una verdad absoluta. Así como yo creo que lo que los líderes espirituales dicen, sea quien sea, no es la verdad absoluta, sino que hay que refutarlo. Así como el artículo que van a leer, este video que están escuchando, hay que refutarlo, hay que pensar, hay que buscar otras fuentes, hay que informarse, hay que buscar personas que hayan pasado por estas situaciones. No se puede creer de una a cualquier persona.
Lo que plantea este pensamiento de la nociología se divide en 3 partes, Gorgias, en el artículo va a estar mejor desarrollado, pero él plantea 3 puntos interesantes. En el primero nos encontramos con que el ser humano no puede acceder a la verdad absoluta porque vamos a sugestionar esa verdad a nuestras vivencias. Por ejemplo, si una persona que trabaja con víctimas de abuso sexual, ¿no? Comienza a trabajar, comienza a escucharlos, comienza a escuchar las historias, y esta persona nunca fue abusada sexualmente, va a interpretar de una forma la verdad que las personas le están dando. Si esta persona fue abusada sexualmente y aún no lo trabajó, lo interpretará de otra forma. Si la persona fue abusada y ya lo trabajó y entre comillas lo superó, va a interpretar de otra forma. Entonces, la verdad la vamos interpretando en base o la vamos sugestionando en base a nuestras vivencias. Primer punto. Ahí ya hablamos de una verdad que no es absoluta, sino que está sugestionada. Una verdad que no es imparcial, sino que es parcial. En el segundo punto nos encontramos con una definición también muy interesante, que es que vamos a pasar a entregar recortes de esa verdad. Yo recibí una verdad que la recorté en base a mi sugestión, y cuando yo le quiera dar esa verdad a un otro, le voy a dar un recorte de la verdad mía. Y en el tercer punto es que la verdad se va diluyendo. ¿Por qué? Porque yo recorté la verdad, estoy entregando un recorte de la verdad, y a la persona que reciba ese recorte, cuando lo quiera transmitir, va a transmitir un recorte del recorte del recorte. Entonces jamás se alcanza la verdad absoluta y la verdad se está diluyendo. Es un pensamiento muy interesante. Un pensamiento muy interesante para poder refutar, para fomentar pensamientos críticos, para poder repensar y para no dejarnos llevar por lo que cualquiera dice, sino escuchar y ver los argumentos cuán válidos son, investigar y formar un propio pensamiento en base al pensamiento crítico. Me parece que va muchísimo por ahí, tanto el artículo como el video. Otra cosa que van a leer en el artículo, que justamente parte de esta pregunta, ¿no? Vemos a estos hombres en esos videos haciendo estas barbaridades, diciendo estas barbaridades, pero ¿por qué hay tantos seguidores? ¿Por qué tanta gente está ahí? ¿O por qué hemos estado mucho tiempo ahí? Depende de la situación de cada uno. Y para poder entender, o mejor dicho, para poder pensar desde un lugar interesante, tenemos que acudir a la lógica. Para poder llegar a esta respuesta, que el artículo no busca respuestas, pero para poder movernos más o echar luz sobre la problemática, tenemos que entender la lógica. La lógica es una rama de la filosofía, inclusive en el texto está explicado la importancia de por qué nombrar que es una rama de la filosofía. No lo voy a plantear acá porque se va a hacer un video muy largo, pero sí es interesante que lo puedan, que lean en el artículo por qué es importante mencionar que es una rama de la filosofía y la importancia de la filosofía en esta problemática. Pero bueno, la cuestión, hablando de la lógica consiste en descubrir qué hace que un argumento que me presentan sea válido. Si yo voy usando la lógica por la vida, voy a ir analizando los argumentos y no dejándome llevar por todo. Para entender la lógica o para poder analizar si un argumento es válido, necesito ir a las subdivisiones de la lógica, que una es la veracidad. La veracidad es si algo es verdadero o falso. En cuestiones religiosas alguien podrá decir esto es muy subjetivo, porque la fe justamente parte de muchas veces de lo que no se ve, y eso es verdad. Ahora, igual se puede utilizar esta regla, digamos, sí, se puede utilizar. ¿Por qué? Porque una cosa es utilizarlo, por ejemplo, para los 10 mandamientos. No hay un video, no hay una prueba científica que se vea donde Dios entrega la tabla con los 10 mandamientos. Pero es algo que beneficia socialmente. La mayoría de los 10 mandamientos tienen un objetivo que es beneficiar a la sociedad. Entonces, ¿podemos entender si eso es verdadero o falso? Sí. Si fue verdadero lo podemos poner en cuestión porque no se sabe. Pero sí lo podemos tomar como verdadero de forma cómoda porque la verdad que nos hace bien. Como muchas cuestiones que tienen muchos libros sagrados. Otro argumento que se nos puede presentar, por ejemplo, es la necesidad de donar mis bienes para ser rico. Eso, por supuesto, que es falso. Inclusive en el artículo se desarrolla y ahora creo que vamos a tocar un poquito sobre eso. Entonces en eso encontramos la primera subdivisión. Cada argumento que nos presentan, aplicar esta regla, si es verdadero o es falso. Si poniendo dinero en un sobre me voy a curar, si poniendo dinero en un sobre voy a enriquecerme, ¿es verdadero o es falso? No, claramente es falso. Ahora, la segunda subdivisión es la validez. ¿Qué sería la validez?
si algo es correcto o incorrecto. Por supuesto que hay muchísimas cuestiones correctas en las cuestiones religiosas. Claro que sí. No vamos a mencionar eso porque el video sería muy largo, pero además está decir que hay muchas cuestiones que son válidas, que son correctas, que las religiones predican y enseñan, lo cual está genial. Por ejemplo, el ejemplo más común es el perdón. Me parece que no hay nada mejor que el perdón. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos ahora a las cuestiones incorrectas, las cuestiones inválidas. Nos vamos a encontrar con un montón, pero también nos encontramos con un conflicto. Que las personas que están siendo manipuladas no tienen el discernimiento para poder entender si algo es válido o es inválido. Las personas no logran, cuando están manipuladas, no logran entrar en una disonancia cognitiva para poder tomar una decisión. Entonces, en estos casos, se puede aplicar lo que podríamos llamar otra subdivisión, que es la moral. La moral es importantísimo para poder analizar, porque ahí nos corremos del lado de la validez y planteamos desde la moral, que es más simple de ver. La moral es lo que beneficia a un grupo social, a un colectivo o a un individuo. Son actitudes y decisiones que benefician a un colectivo, a un individuo, a la sociedad. Y yo pregunto, por eso digo, en el artículo van a encontrar muchas preguntas y no hay respuestas, es para reflexionar. ¿Es moral lucrar con la fe de las personas? Por supuesto que no, podría decir la mayoría. Pero sigamos reflexionando. ¿Es moral aprovecharme de mi posición como un líder espiritual para obtener servicios sexuales de personas? ¿Es moral lucrar con servicios sociales? Por ejemplo, la gente dona para mi institución y yo me quedo con algo. ¿Es moral tener una meta económica mensual en una iglesia y para poder alcanzar esa meta tengo que desvirtuar textos bíblicos para que la gente dé dinero? ¿Es moral pedir dinero con un fin social, benéfico, por ejemplo, una construcción de un lugar que va a ayudar a los pobres, a los huérfanos, a los adictos, pero que ese lugar después se transforme en un lugar de relax personal, se transforme en una casa mía, se transforme en un lugar de descanso? ¿Es moral ese tipo de cosas? Entonces, delante de un argumento, las personas que no logran distinguir entre lo correcto o lo incorrecto, sí tienen la capacidad para distinguir entre lo moral y lo inmoral. Cuando vemos una intención, una doble intención, cuando vemos que hay alguien que se está enriqueciendo a costas nuestras. Porque hay algo que se repite en estas instituciones, que digamos que sean negativas, se va a repetir siempre esto. Líderes ricos y fieles pobres. Es muy común ver esto. Líderes que cuentan, esto me tocó a ver a mí, con hoy en día un iPhone está más de $1.000.000. Me tocó ver líderes con el último iPhone, con 2 iPhones, con la computadora Apple, con la mejor ropa, con el mejor perfume, y fieles que no tienen para comer. Y uno se pone a pensar, ¿es moral eso? Por supuesto que no. Hace un tiempo atrás había un video que lo pueden buscar en internet. En un programa de televisión le cuestionaban a un obispo de una iglesia, el título de obispo tenía él, ¿por qué tenía un Rolex de oro? Claramente, si él vive de las donaciones de la iglesia, ¿cómo llegás a tener un Rolex de oro? ¿Hay necesidad de tener un Rolex de oro? ¿Es moral tener un Rolex de oro? Y él contestó, lo cual me parece a mí, es mi opinión, que es muy probable que sea una mentira, que se lo ganó en un sorteo. Yo no sé. A ver, acá hay dos cuestiones. ¿Puede que se haya hecho un sorteo de un Rolex? Sí, solo accede gente millonaria a esos tipos de sorteos. Pero más me inclino porque no, nadie sortea un Rolex. Me parece que ni siquiera la marca Rolex maneja su marketing de esa manera. Entonces no le vería necesidad de eso. Ahora yo me pregunto, ¿todo eso es moral? Eso es el pensamiento crítico. Esas son las reflexiones. Ahora, con todo el derecho del mundo, hay personas que podrían dudar de lo que yo estoy diciendo, repensar o decirme, sí, para mí sí es moral. ¿Por qué? Porque la gente obtiene un beneficio en base a eso. Porque si hay gente que da su dinero, se enriquece, por ejemplo. Es muy común esto. Hoy en día existe algo terrible que es la teología de la prosperidad, que es cuanto más das para Dios, más vas a recibir. Y en estos lugares se da esto. Fieles pobres y líderes ricos, líderes empresarios. Ahora, uno podría plantearse eso y pensarlo, ¿no? Bueno, está bien. Para eso existe algo que esto está explicado en el artículo que ustedes van a leer, que los invito a leer, que es acerca de la función gaussiana o la campana de Gauss,
que está mejor explicado ahí, pero acá para que se entienda, es una técnica, entre comillas, que sirve para poder marcar una norma, para marcar lo que la mayoría de las personas hacen en un determinado momento o lugar o situación. Para eso sirve la función gaussiana, lo que la mayoría, o sea, lo que una norma, o sea, lo que es normal en una sociedad. Y a veces se nos presenta esto, ¿no? Viene alguien y dice, si vos vendés tus bienes, si vos das a la iglesia tu sueldo, si vos das a la iglesia el dinero por vender tu auto, por vender tu casa, tus terrenos, vas a ser rico. Y hasta inclusive hay videos y cosas de personas súper millonarias. Y si nosotros aplicamos esta función gaussiana, nos vamos a encontrar con lo siguiente. La mayoría de las personas a nivel mundial que son ricas y millonarias no se hicieron ricas dando dinero a instituciones religiosas. Entonces se derrumba este pensamiento ilógico. Y ustedes dirán, pero bueno, esas personas, ustedes dirán en el sentido de seguir con esta continuidad del pensamiento crítico. Bueno, estas personas de algún lado sacaron su dinero. Cuando uno se pone a investigar, es muy probable que ese dinero lo obtuvieron en base a su trabajo, así como muchas personas se han enriquecido. Y hay otras cuestiones que por ahí no son reales o son muy exageradas. Pero hay personas que se hicieron ricas yendo a la iglesia, sí, por supuesto que sí, hay personas religiosas que son ricas, sí, pero la riqueza no vino de entregar sus bienes. Hay otro argumento, por ejemplo, si vos cuestionás lo que dice un líder, te van a pasar cosas malas y te vas a enfermar. Si aplicamos esta función gaussiana, si aplicamos en la campana de Gauss, nos vamos a encontrar con que a todos nos pasan cosas malas, con que todos tenemos momentos difíciles, con que todos nos enfermamos. Y hay una respuesta, que la vida es así. Inclusive si aplicamos esta función gaussiana, nos vamos a encontrar con lo que dije recién. La mayoría, o sea, la norma es que los pastores o los líderes religiosos en general, la norma, no digo que todos lo sean, por favor, pero la mayoría de estos lugares negativos, como dije recién, la norma es que ellos sean los ricos y los millonarios, ellos sean los que tienen auto, ellos sean los que tienen un Rolex de oro, ellos sean los que tienen el último celular, pero el fiel que va ahí es el que es pobre. La norma marca que las personas se enferman no porque se hayan metido con un líder religioso, se enferman porque estamos expuestos a eso. Entonces hay que empezar a analizar las cosas que nos van planteando. Eso es el pensamiento crítico y eso es lo que quiero fomentar en este artículo, que es el primero que ya hemos enviado más a que nos autoricen y los iremos subiendo. Para finalizar, de más está decir, que ya lo he nombrado pero lo vuelvo a nombrar, no es el objetivo atacar ninguna religión ni desmerecer rituales sanos, como puede ser rezo, oraciones, lectura de libros sagrados, meditaciones y cuestiones a las que las religiones inviten. No ese es el objetivo, sino es pensar en por qué aceptamos el maltrato. Fomentar un pensamiento crítico para no ser víctimas de psicópatas narcisistas que usan el nombre de Dios para enriquecerse o para beneficiarse. Así que los invito a leer el artículo que ya está disponible para descargarlo, es gratuito. Inclusive en el mismo artículo hay un link que se puede presionar para dejar su opinión. ¿Por qué? Porque justamente es pensamiento crítico. Ustedes pueden dejar la opinión, pueden dejar lo que ustedes piensan y lo que ustedes creen. Así que muchísimas gracias por haber estos minutitos visto el video. También pueden dejar sus comentarios, pero descarguen el artículo y léanlo y compártanlo, porque es gratuito y seguramente alguien lo va a ayudar, alguien que esté pasando por esta situación. Gracias.